nuestra bandera. Es el Entonces hoy vamos a hablar acerca del altar del incienso, el porqué del altar del incienso. Y Jesús, el que tipifica todo el tabernáculo. O sea, que hoy el tema general que vamos a tratar es salvación. Porque si el Señor no hubiese llegado, no estaríamos nosotros con la carta para ese altar del incienso, porque son las oraciones de los justos, los que hemos sido justificados por el Señor Jesús. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del Éxodo, capítulo 30. Cuando lo tengamos me dicen amén. Pongámonos por favor sobre nuestros pies para que leamos el texto. Y dice así: harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo, y su anchura de 1 codo, será cuadrado, y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo, y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás alrededor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Inclinemos nuestros rostros. Padre Santo, maravilloso y majestuoso Rey, te damos toda la gloria, te damos toda la honra. Loamos y bendecimos tu santo nombre. Y te pedimos en esta hora de la mañana que por favor nos hables, que tu palabra pueda hallar cabida en nuestros corazones y que podamos entender tu propósito, Padre de la gloria. Usa mi vida para comunicar este mensaje, que toda palabra que salga por mis labios o de mis labios sea guiada, sazonada con tu Santo Espíritu. Te lo pido en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Podemos tomar asiento. El altar del incienso es una de las partes de las que consta el tabernáculo. Y en todas ellas está la tipificación de Cristo. Por eso vamos a mirar en primer lugar lo que es el contexto histórico para poder entender el porqué del altar del incienso. Porque Dios determinó también habitar en medio del pueblo. Había un problema muy grande, cuando Dios inició la creación, se relacionaba normalmente con Adán. Y con Eva no había ningún problema. Pero cuando nosotros vamos a la palabra, a Génesis 3:15, que es ya como Dios obra de acuerdo al pecado de Adán y Eva, y dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el calcañar. El pecado de Adán y Eva trajo como una de sus consecuencias la ruptura en la relación del ser humano con Dios,
motivo por el cual fueron expulsados del huerto del Edén. Dios había sido muy claro con el ser humano, qué podían hacer y qué no podían hacer. Acá vemos claramente de que el ser humano se rebela contra el Creador, y como consecuencia de esta revelación, de retar a Dios, entró la muerte y entró la condenación. Por eso era necesario de que el Señor hablara en Génesis, cuando habla de la simiente de la mujer, de un Salvador. Ya en el Génesis 15, Dios fue quien habló de ese Salvador, de esa simiente, porque en el día a día, después de la rebelión, el hombre cada día se volvió más malo. Caín mató a Abel. La corrupción fue tal que Dios determinó acabar la creación por medio de un diluvio. Pero ese Dios maravilloso, ese Dios misericordioso, que había ya hablado de un Salvador, no se olvidó de la humanidad. Ese Dios fue el que vino y buscó nuevamente al hombre. Y ahí es donde vemos en Génesis capítulo 12, cuando Él busca a Abraham. Y le damos los 3 primeros versículos. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea, ya el Señor vino a buscar a Abraham, que es el formador de la nación de Israel, y en él serían benditas todas las naciones. De él vendría esa simiente, ese Salvador, vendría Jesús. Y ahí vemos al Dios que es el que se acerca, al Dios que no es extraño al ser humano, buscándolos, cumpliendo lo que Él prometió en Génesis 3. Y a pesar de que Él mismo le dice a Abraham de que iban a estar cautivos durante 400 años, esa misma promesa Dios la dio a Abraham del cautiverio del pueblo. Pero luego Él quería hacerse pacto con ese pueblo. Y en Éxodo 19, del 3 al 5, nos dice: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así irás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Al cumplirse ya el tiempo, Él volvió, el pueblo clamó, de acuerdo a toda la aflicción que estaban pasando en Egipto, y ya Él decidió liberarles con mano fuerte y hacer un pacto con ellos, donde ellos se comprometieron con Él, para que ellos fueran ese especial tesoro, para que ellos fueran ese pueblo especial. Entonces Dios decidió habitar en medio de ellos, y eso lo vemos en Éxodo 25,
en los versículos 8 y 9, donde dice: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Ya Dios determinó venir a morar, a estar en medio de ellos. Y nosotros vemos a través de la historia en el Antiguo Testamento cómo esa mano poderosa de Dios siempre estuvo en pro de ellos. Pero ya cuando vamos a llegar al Nuevo Testamento, ya empezamos a ver al Dios que realmente ya se humaniza para habitar en medio de su pueblo. Pasaron muchos sucesos desde el Éxodo hasta la llegada del Mesías, donde a pesar de que este pueblo determinó pactar con el Señor, se apartaba de él. Y vemos toda la historia a partir de Josué, que fue quien entró el pueblo a la tierra prometida. Los jueces, después de que muere Josué, que se mueven en un círculo vicioso de pecado, arrepentimiento. Luego llegan los reyes, donde llegamos al Reino Unido, luego al reino dividido por el pecado. Y vemos todo el proceso que pasa este pueblo antes de que llegue el Salvador, antes de que llegue Cristo. Incluso pasaron 400 años de silencio, donde Dios no habló más. Pero se dieron acontecimientos importantes, porque en medio de todo ese tiempo hubo la historia de los macabeos, la rebelión macabea, y luego en medio del Imperio Romano ya nace Jesús, porque sin Jesús el altar del incienso para nosotros no tendría el valor requerido. Por eso vamos a empezar a mirar a Cristo y el altar del incienso. Ahora leíamos de que el Señor ordenó a Moisés que hiciera el altar de madera de acacia y lo recubriera de oro. Acá el Señor nos está mostrando las dos naturalezas de Jesús, porque Jesús era humano, representado por la madera de acacia, pero también Él era divino, representado por el oro. Por eso vamos a leer el texto en Mateo 28, del 16 al 20, la gran comisión. Dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Por eso, como les decía, Cristo en su humanidad fue crucificado, muerto en la debilidad del ser humano. Pero cuando Él resucita, resucita en toda su divinidad, en toda su gloria, y tiene toda potestad para dar órdenes. Por eso dice: ir y hacer. Ya el Cristo resucitado, ya ahora Él muestra todo su poder.
Por eso nosotros vemos, cuando nosotros leemos Filipenses 2, cuando empezamos a leerlo en el versículo 5, cuando dice el Señor, está Pablo escribiendo, dice: haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, no se aferró, no escatimó al aferrarse a su divinidad, sino que se despojó. Y por todo esta obediencia recibió un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se doblará, arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Por eso Cristo es importante para nosotros, y hace que ese altar de incienso ponga relevancia en nosotros, porque podemos a través de su obra acercarnos al Señor, porque Él es nuestro abogado y Él siempre está intercediendo a nuestro favor. Porque como seres humanos nuestra tendencia viene así al pecado, pero Él está ahí día a día como ese abogado en ese altar de incienso, ayudándonos. Porque Cristo, como Dios hecho carne, actuó usando su poder y autoridad, realizando muchos prodigios en pro del pueblo que desafiaba hasta la naturaleza, en sus dos naturalezas. Porque nosotros vemos a un Jesús que, siendo humano, sanaba, expulsaba demonios. No tenía problemas en ir a tocar a un leproso. Aún a la misma naturaleza desafiaba. Porque cuando estaba dormido en la barca y los discípulos estaban desesperados por la tormenta, Él se paró y ordenó a la naturaleza para que le obedeciera. Por eso dice Juan que a Él no había que ocultarle nada, Él lo sabía todo, porque aún en carne también tenía ese poder. Cristo y el altar del incienso, sus naturalezas. Ahora vamos a ver la muerte de Cristo y el altar del incienso. Y vamos a leer Mateo 27, del 50 al 54. Y dice así: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad, que aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Acá en la imagen podemos ver la posición del altar del incienso que estaba en el lugar. Si la alcanzan a ver bien, está muy pequeña. Que vemos acá el sacerdote, acá está el altar del incienso. Este es el lugar santo y este es el lugar santísimo, donde encontramos el arca del pacto. Y vemos que hay un velo que es el que se interpone entre el lugar santo
y el lugar santísimo, porque al lugar santísimo solo podía entrar el sacerdote una vez al año para la expiación de los pecados del pueblo. Y aquí vemos que la muerte de Jesús en la cruz satisfizo el pago estipulado por Dios para la redención de nuestros pecados. Había un precio, porque nosotros como seres humanos no podíamos pagarlo. Por eso dice la palabra en Isaías de que el Señor cargó sobre Él toda nuestra culpa. Y solo Él podía quitarle, derrotar a Satanás a través de la cruz o por medio de la cruz. En el tabernáculo, el altar de incienso estaba al frente del velo, separaba el lugar santísimo. Y dice la palabra, lo que leímos, de que se rasgó de arriba abajo. ¿Qué nos muestra esto? Que con el sacrificio de Cristo en la cruz, ya nosotros, como seguidores que hemos creído en Jesús, tenemos acceso al lugar santísimo, a la presencia de Dios. El pueblo en el Antiguo Testamento necesitaba del sacerdote, que el sacerdote fuese quien se presentase delante de Dios para expiar los pecados. Ahora Cristo ya hizo la tarea por nosotros. Cada uno de nosotros podemos llegar a la presencia del Señor, porque Él nos justificó y Dios nos ve a través de Jesús. Por eso la muerte de Cristo fue fundamental. Y se dice que al rasgarse el velo de arriba hacia abajo, fue el mismo Dios quien lo rasgó, porque para el ser humano no era posible. El Dios que se tabernaculizó en medio del pueblo que habitó, vino a traer esos beneficios, esa salvación. Vino a reconciliarnos, como lo dice en Corintios. Él nos reconcilió con el Padre, para que nosotros podamos hacer lo mismo, reconciliar a otros con Dios. O sea que ahora hay libertad para acercarnos. Por eso hoy podemos tranquilamente, confiando en el Señor, traer las cartas, esperando que lo honre. Porque Cristo ahora es nuestro gran sumo sacerdote. Esto lo vemos en el libro de Hebreos. El libro de Hebreos muestra a Jesús por encima de Moisés como el gran sumo sacerdote. Hebreos 7, del 22 al 27, nos dice: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo
una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. O sea que Jesús, como nuestro sumo sacerdote, es el garante de un nuevo y mejor pacto, y nos permite venir a Dios directamente por intermedio de Él. El antiguo pacto, el pacto de la ley, ningún ser humano podía cumplir, que requería la obediencia a la ley. Pero llegó el nuevo y mejor pacto, que ahora es el pacto de la gracia. La misericordia de los cielos descendió para hacerse carne y para poder atraernos a Él. Pero como dice la palabra, nosotros le buscamos porque Él nos buscó a nosotros primero. Le amamos porque Él nos amó a nosotros primero. Y como dice el texto, los sacerdotes humanos mueren. Jesús está para siempre intercediendo en favor nuestro. Por eso nosotros tenemos que sentirnos confiados de que Él, como el sumo sacerdote, nuestro abogado, Él siempre está rogando al Padre por nosotros, porque se sacrificó una vez y para siempre, cubriendo toda esa necesidad que había por nuestros pecados. Y como dice, porque Él es santo, inocente y puro, y nosotros no podíamos pagarlo. Por eso nuestro gran sumo sacerdote fue quien hizo ese sacrificio perfecto. Y por eso tenemos ese privilegio de que Dios nos vea a través de Cristo. Por eso como iglesia tenemos el deber de cada día parecernos más a Cristo. Cada día ir menguando para que Él crezca, porque el sumo sacerdote está presente en todo momento. Y por lo que Él hizo, como ese sumo sacerdote, nosotros tenemos muchos privilegios. Hebreos 4:16 nos dice que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar la misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En primera de Pedro nos dice que echemos sobre Él toda nuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de nosotros. Por eso Él también nos dice: venid a mí todos los que estéis cargados y cansados. Él nos dice: pedid y se os dará. También nos dice: buscadme y viviréis. Y como dice Apocalipsis 5:8, de que las copas están llenas del incienso, que son las oraciones de los justos. Esa carta que hoy hemos hecho, vamos a disponernos para que la traigamos, que son las oraciones de los justos, de los que hemos sido justificados.